principal del ejército en México o en diferentes partes del mundo no es específicamente o únicamente combatir al crimen organizado, sino dedicarse a proteger la seguridad nacional, que es todavía mucho más importante y más amplio que el crimen organizado. Evidentemente, cuando uno hace una lista de los principales riesgos que tiene una nación, en una nación como México, sin duda alguna, el crimen organizado es un tema número uno, ¿no? Pero también hay otros temas que tienen que ver con la seguridad nacional, como es el tema del terrorismo, con estas fronteras tan permeables que tiene México en el sur con Guatemala y hacia el norte con Estados Unidos. Evidentemente, este tema del terrorismo, este tema de bandas de crimen organizado de gran nivel, de nivel internacional, que no solo se dedican, por ejemplo, al tráfico de drogas, sino al robo de combustible, al tráfico ilegal de combustible, ¿no? Tenemos un tema de seguridad que tiene con la producción y internamiento de precursores químicos que igual sirven para hacer un arma que para hacer ¿cómo se llama? Drogas, ¿no? Está el tema de armas de fuego, la introducción ilegal de armas de fuego. Es decir, las tareas de un ejército son muy amplias y muy importantes. Es la seguridad nacional. Imaginemos al ejército de Estados Unidos que en vez de cuidar sus fronteras, que en vez de estar haciendo las tareas de inteligencia, incluso de temas climáticos, va a llegar un huracán. Eso es parte de las cosas que tiene que ser el ejército, prever. Va a pegar por acá, tenemos que hacer un plan, tenemos evacuación, etcétera. Evacuación, protección en desastres naturales, así es Es correcto. un montón de tareas fundamentales que hace el ejército. Así Imagínate un país con los retos que tiene México o Estados Unidos, por eso hacía un poco este parangón del ejército de Estados Unidos, pues cuidando cruceros o cuidando carreteras el ejército de Estados Unidos. ¿Y quién se ocupa entonces de los temas fundamentales? Para eso se supone que hay una serie de divisiones de poderes y de divisiones de tareas. Así está marcado en la Constitución y está marcado en las diferentes leyes que existen en México. El problema de esta militarización que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es que irónicamente está debilitando al ejército mexicano. Sí, entre más tareas les dé al ejército, los empodera económicamente sin duda alguna. Cuando tú tienes 5 cosas que hacer y ya de por sí las haces más o menos, porque el ejército mexicano le falta un montón de capacitación, porque el ejército mexicano ha estado penetrado por el crimen organizado desde hace décadas, porque hay una casta de militares que controla el ejército mexicano, a la cual pertenece Salvador Cienfuegos, el secretario de Defensa Nacional, etcétera, etcétera, a la cual Luis Crescencio Sandoval, el actual secretario de Defensa Nacional, es parte de ese grupo de poder que lleva muchos años de nueva cuenta de este sistema político de México que no cambia, que solo cambia de rostro, pero no cambia de forma. Bueno, tenemos un ejército mexicano ya muy débil, inicia ya muy frágil en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, frágil por la serie de corrupción que hay dentro, por la penetración del crimen organizado, por la falta de entrenamiento y porque no tienen las capacidades suficientes y ha habido un gran desprestigio, un gran desgaste ante la ciudadanía por las violaciones a derechos humanos. Bueno, ya llega frágil el ejército. El presidente de la República, en vez de hacer 5 cosas, ahora los va a hacer 10 o 15. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con qué capacidad podrán administrar toda esa cantidad de poderes? ¿Qué es lo que va a suceder? Al final tendremos una nueva casta de militares más corrupta, porque ya no solo la corrupción que te llega del crimen organizado, sino también de contratos, del aeropuerto, de carreteras, de estas oficinas de la Guardia Nacional que están construyendo, etcétera, etcétera, el tren, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, más demasiado. La falta de capacidades, de entrenamiento para hacer todo bien. Es como demasiada comida en el plato para masticar, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. Al final de este sexenio, lo que tendremos es a un
ejército que ya no será para proteger la seguridad nacional, que es el, 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 el espíritu de los ejércitos de cada nación, sino tendremos un multiusos, ¿no? Un multichambas que todo hará, dijéramos de alguna manera mal seguramente, o de una manera bastante mediocre, porque entre tantas tareas no podrán hacerlas todo bien. Y a mí lo que me preocupa es que evidentemente se dediquen más al negocio, a lo que me deja más dinero a mi cúpula militar, que a lo que beneficia a la sociedad. Y se habla también de que se corrompe al mismo tiempo a los medios, a los mandos altos y a los mandos medios, que ese es otro tema que también me ha tocado mucho escuchar, y de que esto puede provocar divisiones dentro del propio ejército. ¿Tú crees que esto pueda pasar? El ejército está ya dividido. En realidad, desde al menos el sexenio de Felipe Calderón, su ejército ya quedó muy fracasado, muy por esta sobreexposición en la falsa llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y bueno, ahora tenemos un ejército que está dividido, donde hay sectores que no están de acuerdo, hay sectores que piensan que esto que pasó en el famoso Culiacanazo, Ajá. donde se captura y dejan libre a Ovidio, hay una clase militar, un grupo criminal que se siente ofendido, que se sigue sintiendo ofendido, que piensa había otras maneras de resolver el asunto sin que quedara el ejército humillado de esa manera, ¿no? Había maneras de detenerlo, de llevarlo, de consignarlo ante un juez, con algunos costos que pudiera tener para el ejército, pero están muy preocupados de que esta exhibición de falta de autoridad, pues haga todavía más frágil la ya muy pobre imagen del ejército mexicano, ¿no? Y por otra parte, están los que, pues, cuentan el bolsillo, dice, me cae más dinero, denos más obras y denos más aeropuertos y denos más trenes Maya, porque hay ahí en la Sedena un grupo que está haciendo dinero y que están haciendo negocios. De acuerdo a alguna serie de empresarios que he empezado yo a entrevistar desde hace más o menos un año. ¿Privilegia esta actual administración por sobre todas las demás a la organización del cartel de Sinaloa? Yo llevo investigando esta situación ya desde hace un tiempo, desde al menos el año 2019. Fue la primera vez que yo empecé a escuchar estas versiones desde el mismo gobierno, porque hay gente dentro del gobierno que no está de acuerdo con el rumbo que están tomando las cosas, y hay gente en el gobierno en diferentes áreas donde están anotando ¿y por qué esta persona que es súper corrupta, que es amigo de narcos, está ahí al lado del senador y sale en fiestas y sale abrazando y sale con la AMLO? ¿Por qué está pasando estas cosas? Bueno, a mí se me informó que había un subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, un hombre muy, muy cercano a Olga Sánchez Cordero, que estaba haciendo reuniones en diferentes partes de México para llegar a una negociación con las diferentes organizaciones para tratar de establecer una especie de paz en México, para una pacificación en México, en donde el objetivo era reducir la criminalidad que afecta directamente a los ciudadanos, las masacres, robos, secuestros, a cambio de dejar a los carteles seguir con su negocio transnacional de tráfico de drogas, un poco como funcionaba durante los 70 años del PRI, como funcionó con el gobierno de Fox y Calderón, que bueno, ellos negociaron solo con el cártel de Sinaloa, pero era lo mismo, ¿no? Queremos, te protegemos a ti para que tú impongas la paz, cártel de Sinaloa, ¿no? Lo cual sabemos no ocurrió, no tuvieron éxito en este plan, un plan que iba acompañado con muchas maletas de millones de dólares, por supuesto, no era de buena fe, queremos pacificar, al menos en el gobierno de Felipe Calderón no era solo queremos pacificar y ya, no importa a qué costo, sino que ellos recibían millones y millones de dólares de soborno, ¿no? García Luna, etcétera, etcétera. Después tenemos a un gobierno como Enrique Peña Nieto, que pues definitivamente estaba, pues sí, estuvo en muy buena parte cooptado, auspiciado por el cártel de Sinaloa. Ahí están los testimonios en el juicio del Chapo Guzmán, donde se afirma que la campaña
presidencial de Enrique Peña Nieto fue auspiciada, recibió dinero del cártel de Sinaloa. Actualmente, más parece, este hombre, Ricardo Peralta, se reunía con unos y con otros. Se reunió con el Mayo, se reunió con criminales en Michoacán. Lo que está diciendo Aureoles, yo no sé, yo no tengo pruebas, no estuve ahí, yo puedo asegurar lo que vi en Tláhuac. Lo que está diciendo Aureoles, yo no lo sé. Lo que sí sé es que este hombre, Ricardo Peralta, que era subsecretario de Gobernación, iba a reunirse con grupos criminales a nombre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Michoacán. Eso sí lo sé. Y que se reunía con otras personas, con otros grupos criminales, diciendo, yo soy el pacificador del gobierno, me estoy reuniendo, haciendo la paz. De una manera u otra, estas negociaciones se interrumpieron y Ricardo Peralta salió intempestivamente de la Secretaría de Gobernación en el año 2020, el año pasado. Hubo noticias, y están publicadas en los diferentes medios de comunicación, que Ricardo Peralta estaba siendo investigado. Extrañamente, cuando Ricardo Peralta se va de la Secretaría de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, emite un comunicado donde le da las gracias al señor Ricardo Peralta por sus servicios a la nación. Bueno, pues parte de estos servicios a la nación, de acuerdo a la secretaria de Gobernación, pues fue justamente negociar con estos criminales. Entonces, cuando uno ve este tipo de denuncias, uno tiene que concatenar la información, ¿no? Así es. Yo cuando escuché lo de Aureoles, no sé si eso pasó en las elecciones. Lo que sí sé es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de Ricardo Peralta, sí estaba en contacto ya con grupos criminales. Y esto me lo corroboró un exmiembro de un grupo criminal que trabajaba ahí también en Michoacán. Anabel, en tu libro Los Señores del Narco, hay una parte que me llama la atención, haces la alusión en la parte histórica, sobre todo a través del cartel de Medellín, donde explicas cómo el cartel de Medellín, aparte de que se vuelve el cartel más poderoso, empieza a permear fuertemente en el nacimiento del narco en México. ¿Se ha vuelto el narco en México ya una institución que está más allá o muy por encima de los gobiernos? Es decir, gobierno que está obligado a sentarse a negociar con el narco. Aquella historia que tú señalas de Pablo Escobar y de cómo se conecta con los carteles mexicanos, tú recordarás que un ingrediente importante era la participación del gobierno de Estados Unidos en ese cóctel explosivo. Como la CIA ayudó a Pablo Escobar y su grupo criminal a reunirse con el grupo de Miguel Ángel Félix Gallardo, con el llamado Cártel de Guadalajara, para utilizar México ¿no? A cambio de que estos grupos criminales le pasaran parte de sus ganancias para financiar a la contra nicaragüense, porque en ese momento, y como es muy frecuente en el gobierno de Estados Unidos, en su pragmatismo también desalmado, ¿no? Les importa más la geopolítica y que no lleguen gobiernos de izquierda o comunistas a la legalidad y a la salvaguarda de su propia gente. Esas alianzas provocaron que en Estados Unidos creciera más la llegada de drogas y por supuesto el consumo. Pero bueno, ese elemento es importante porque lo que vivimos en México no es un problema solo de México y no es un problema que concierne solo a los mexicanos. Hay un montón de ingredientes transnacionales que tienen que ver con esto. Los grandes consumidores empezando por el consumo, de drogas, claro, están afuera. Así es. Los bancos que lavan el dinero de estas organizaciones criminales que operan en México están afuera. Las armas, muchas de las armas con las que hay estas matazones infames en México, vienen de afuera. Entonces estamos hablando de que sí, nosotros ponemos los muertos, ponemos los temas para Netflix, ¿no? Los Narcos 1 y Narcos 2 y Narcos 20, ¿no? Y todas las series que te puedas imaginar del folclore mexicano de los narcos. ¿Y los demás? Sí, son los buenos, son los intocables. Esta dinámica del mundo es lo que está provocando la crisis en México. Claro, una crisis que empeora
porque este sistema político y el sistema criminal en México es el nicho, es la matriz que engendra a estos grupos criminales que hoy han crecido tanto, por ejemplo, como el Cártel de Sinaloa, como lo menciona el libro El Traidor, que hoy tienen presencia en más del 60% del planeta. De ese es el tamaño de problema que tenemos en México. Y que el presidente diga que se portan bien, y el gobernador de Sinaloa sea parte de su organización criminal, o tenga acuerdos, o sea amigo, o tenga el beneplácito de su organización criminal, que tiene que tiene presencia el 60% del planeta, estamos hablando de un problema mayúsculo. Tú me dices, hoy el gobierno de México puede controlar al crimen organizado, podría en su pequeña magnitud, tomando en cuenta que el problema es transnacional y no solo local, pero yo sí pienso que si el gobierno tuviera la voluntad de hacerlo, podría al menos aminorar los daños y aminorar el poder que tienen estas organizaciones criminales, no disparando, no poniéndoles bombas en sus ranchos o masacrándolos en las calles, haciendo un tema de inteligencia financiera, haciendo un tema de desbaratarles, de romperles las dos piernas que mueven a la delincuencia organizada en México, Sí, en que sus es el brazo recursos, que ahí es político, donde, claro, ahí es y donde el tienen brazo su financiero. fuerza. Así es. El día que ya no haya gobernadores que estén puestos, o amigos, o compadres, o con la bendición de los crímenes organizados, ya ese es un avance, ya ese es un avance. El día que tengas a lavadores de dinero que no estén sentados con el presidente de la República, pues eso ya será un avance. Pero si siguen todos simulando, no pasa nada cuando pasa todo, esa es la peor situación, porque en este momento no solo el gobierno no quiere hacerlo, y no quiere hacerlo de ninguna manera, nadie le está diciendo al presidente, ve y haz una masacre nacional, no, se le está pidiendo, actúa de manera inteligente. Hay muchos botones que oprimir para ir desmantelando, al menos disminuir su poder, sí se puede hacer sin violencia. El problema es que no solo no se piensa en esto, sino me da la impresión, y tal vez esto sea lo más triste de todo, que pareciera que el gobierno de México no piensa que esto es necesario. Cada vez que el presidente habla de cómo eliminar al narcotráfico en México, habla de métodos utópicos e inalcanzables, porque no entiende que son utópicos e inalcanzables, o porque en realidad no quiere y no lo ve como un grave problema. No, lo vemos en las mañaneras, es más problema la clase media y cómo votaron algunos ciudadanos democráticamente no a favor de él que los grupos criminales. Y de nuevo, es ahí un discurso que no es solo un discurso, no es solo lo que dice el presidente en la mañanera, que hace cuando ejerce el poder. Definitivamente, o en otras palabras, lo que a veces pareciera ser necesario, que es encauzar el agua o reorganizar su trayectoria, pues terminan por solamente dejarla correr. Es una plática dura, indistintamente, perdón, la inclinación política que tengamos. El daño es para nuestro país, para los mexicanos y para las futuras generaciones. Y de verdad, querida Anabel, te quiero agradecer y mi respeto. Te agradezco mucho, y a mí, si me lo permites, si quisieras puntualizar Por favor. de que aquí ninguno de nosotros, ni el presidente, ni nadie, tiene derecho a decirle a la gente por quién votar o por quién sí simpatizar o no simpatizar. Eso es un acto individual y es un derecho individual elemental. El tema no es ese. El tema es que independientemente por quién simpaticemos, nuestra mayor simpatía y nuestra mayor empatía debe ser con los miles de víctimas que hay todos los días en nuestro país, que el día de mañana podemos ser nosotros mismos. Nuestra empatía debe ser con este país que nos necesita como ciudadanos activos, despiertos. Y sí, tal vez requiera que hagamos más sacrificios,
y pongamos más atención, no solo en sobrevivir, que ya es bastante tarea para todos los mexicanos, no importa la clase social, para todos es difícil sobrevivir en medio de esta crisis de violencia que se vive todos los días, sino no basta sobrevivir, nos merecemos poder vivir en un mejor país y eso solo depende de nosotros, no va a depender de nadie más. No importa cómo se llamen los políticos, no importa cómo se llame el presidente de la República, la construcción de una nación depende de nosotros mismos, solo de nosotros mismos. El día que los mexicanos no nos empoderemos de esta manera positiva y pensemos, este país es mío, lo construyo yo, ese día seguiremos esperando que llegue alguien de algún lugar a salvarnos. Y eso no va a suceder. Anabel, mi admiración, mi respeto y hasta donde estás, de verdad te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a ti, gracias a tu auditorio. Hasta luego.